Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: es que pueden ayunar los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos. Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy es una lectura compleja, más compleja de explicar que de entender, de hecho. Y es este momento en que Saúl le dice que ha perdido el favor de Dios, Samuel dice a Saúl, el rey, que ha pedido el favor de Dios por desobediencia. ¿Cuál es la desobediencia? Pues el Señor pidió el anatema contra los amalecitas. Quería decir que en la guerra no se podían quedar nada de botín, sino que el botín debía ser destruido. Y la razón en el fondo es doble. Lo que no quería Dios es que se hicieran guerra solo para conseguir botín, sino eran guerras de defensa, pero no para conseguir enriquecerse a costa de matar a los demás. Y después también porque normalmente lo que se quedaban en muchos casos era aparte, en el medio del botín había también todo lo que eran los ídolos de paganos y otras cosas. Así que prohibido botín para evitar el matar solo por codicia y por otras razones, pero esta era la principal. ¿Qué hace Saúl? Bueno, va contra los amalecitas, gana la guerra, la batalla, cogen todo el botín y para justificarse, pues la parte mejor del botín lo dan en sacrificio al templo. Y además aquí lo dice de una forma un poco despreciando. El mismo Saúl: lo hemos ofrecido al Señor tu Dios, no mi Dios, tu Dios. Y viene aquí entonces esta reacción. Pues bien, si tú lo único que quieres es desobedecer, pues dejas de ser rey. Te ha puesto Dios para que seas rey en su nombre, no para hacer lo que te dé la gana. Vale más la obediencia que los sacrificios. Y aquí también hemos de estar atentos nosotros, porque yo lo he visto tantas y tantas veces que pasa exactamente lo mismo. Muchos le llaman la obediencia creativa, y quiere decir: recibo una orden, me imagino yo que las razones de aquella orden son esta, esta y esta, cuando no lo son porque no llego a tanto. Y entonces, en función de lo que yo pienso, el porqué de eso, pues desobedezco porque voy al fondo. Cuando no te das cuenta de que no vas al fondo, no te has enterado de nada. Y eso, por desgracia, pasa muchas veces. En vez de obedecer, vamos a la nuestra. Nos hacemos nuestra interpretación del porqué de las cosas, así que nos saltamos la ley de Dios y muchas veces la ley de aquellos que también en circunstancias han de mandar a los otros para el bien común, porque no entendemos o no queremos entender, o vamos a la nuestra, o pasamos de todo, como hace el rey Saúl. Por eso la obediencia, y especialmente la obediencia a Dios, hay que tomárnosla en serio y no inventarnos 10.000 excusas y 10.000 teorías de por qué se nos dice aquello, sino simplemente obedecer a lo que es la ley de Dios especialmente. Y mientras que el Evangelio de hoy, porque se nos hace tarde, es este Evangelio en el que le preguntan a Jesús:
Bueno, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los fariseos y los discípulos de Juan? Hoy se nos podría hacer también esta pregunta, porque la queja de la Iglesia oriental, tanto católica como ortodoxa, contra nosotros latinos es que ayunamos poco. Todo lo que es el sentido penitencial desde el Vaticano II hasta ahora se ha ido perdiendo, y este sentido también podrían hacerlo a nosotros, esta queja, pero son cosas diferentes. Una es a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y la respuesta de Jesús es muy curiosa, porque es el Evangelio de Marcos, el más antiguo, y sin embargo reconoce esta divinidad de Cristo aquí de forma indirecta. Pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Los amigos del esposo, la Iglesia como esposa, los amigos del esposo son los apóstoles y los discípulos, y Cristo como el esposo, o sea, el Hijo de Dios, el que es todo para la Iglesia. Llegará un día en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán. Aunque aquí se refiere de forma directa a su pasión, muerte y esos tres, al tercer día que resucitó, y allí sí que habrá un ayuno real, pero en el fondo está hablando de que allí está Dios con nosotros. No tiene sentido que con la presencia no solo real y personal, sino visible de Cristo, solo puede haber fiesta. Él es el esposo. Después, cuando lo tendremos por los sacramentos, pero no lo veremos, como es nuestra época, entonces tiene más sentido el tiempo penitencial, tiempo de purificación, tiempo de darnos cuenta de que Dios lo vale todo. Y por eso vale la pena también hoy la penitencia y el ayuno. Pero además Jesús da una segunda razón de por qué no al ayuno en ese momento. Y es que Jesús no es un rabí cualquiera. Él está dando una doctrina nueva, que nadie hubiera llegado ni a pensar, donde Él es el Hijo de Dios. Siendo doctrina nueva, ellos lo ven todo solo desde el Antiguo Testamento, desde una doctrina ya pasada, antigua. Y por eso dirá Jesús: nadie echa remendo de paño sin remojar a manto pasado. La pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo dejará un roto peor. Ni se echa vino nuevo en odres viejos. El vino revienta los odres, se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Y Cristo es el vino nuevo, la doctrina de la verdad y de la gracia que ha de entrar en todos nosotros.